Joan, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Enseguida hablaremos de ese debate que se está produciendo ahora en el Congreso, pero antes, Joan, ¿usted es de los que cree que habría que confluir sí o sí o que depende de las condiciones? Yo creo que la realidad de los últimos procesos electorales confirma que si se quiere mejorar no es necesario, pero si se quiere ganar, cuanta más confluencia mejor. Se ha demostrado en las elecciones municipales en Barcelona, en Madrid, con las mareas gallegas, en Zaragoza, en muchos sitios, y nosotros vamos a intentar repetir ese mismo escenario en Cataluña con una candidatura de confluencia que creo que se va a poder anunciar muy pronto. Y si las cosas funcionan en Barcelona, en Madrid y funcionan también en Cataluña, pues a lo mejor funcionan también en toda España. ¿Pero a usted le gustan los términos que emplea Podemos, o en este caso Pablo Iglesias, cuando se refiere a Izquierda Unida? Como quiero confluir, me voy a limitar a dar mi opinión en positivo. Llevo muchos años poniendo de manifiesto todo aquello que une, no aquello que separa. En cualquier caso, para confluir el diálogo es necesario, sin duda. Pero eso significa que usted alguna pega le ve, al menos a la forma en la que se dirigen a Izquierda Unida. Yo creo que usted y yo nos conocemos suficientemente para saber que no tengo un especial interés en entrar en esos elementos. Bueno, pues ¿no? Es normal, usted me lo pregunta, pero yo no tengo un especial interés porque eso me desvía del tema de fondo, que el tema de fondo es sí a la confluencia. A ver, señor Coscubiela, disculpe, señor Coscubiela, solo faltaría que el PP tuviera que readmitir a Bárcenas. Bueno, pues no sé lo que va a pasar y lo que van a dictar los tribunales, el juzgado de lo social, pero le puedo asegurar que desde una perspectiva jurídica la reclamación tiene su lógica, aunque políticamente es una barbaridad que entre corruptos estén peleando de esa manera, porque en el fondo desvían la atención de que entre ellos corrompieron y a nosotros, todos los ciudadanos, nos está tocando pagarlo. Joan, está usted en el debate en el Congreso, un debate sobre Grecia. Por ir por orden, lo primero que ha hecho Rajoy ha sido anunciar que va a someter a votación este tercer rescate, a pesar de que no tiene obligación y que recordábamos aquí que, por ejemplo, no sometió a votación el rescate a los bancos españoles. ¿Cómo interpreta usted esta jugada de Rajoy? Porque aquí decíamos, igual es que quiere obligar a algunos grupos, por ejemplo el PSOE, a mojarse y aclarar su posición. Yo creo que es una maniobra de carácter electoral que tiene muy poca autoridad, porque si a un país se le niega votar cuando la reforma del artículo 135 de la Constitución, que el señor Zapatero y el señor Rajoy pactaron en la oscuridad más absoluta e impusieron con una urgencia brutal, si a un país y a sus ciudadanos se les impide votar el rescate de los bancos de su país, pagándolo ellos, si a un país y a sus ciudadanos se les impide decidir, por ejemplo, si queremos ser intervenidos o no, como se nos intervino en junio del 2012 con el memorándum, es bastante curioso que se nos permita votar para dar una opinión en relación a lo que se ha venido a llamar el rescate griego. Por mucho que se argumente, por mucho que se diga que solo van a tener que pagar el conjunto de los ciudadanos europeos, la verdad es que mucha autoridad hoy el señor Rajoy no tiene para negar a los ciudadanos españoles el derecho a participar activamente en las decisiones cuando nos afecta directamente y marcarse este tanto electoralista hoy. Joan, hemos escuchado a Rajoy decir que el referéndum en Grecia fue un disparate y que eso empeoró la posición negociadora de Grecia. ¿Usted concluye de esa declaración que efectivamente ha habido algo de venganza o no? Yo creo que ha habido dos cosas. Una, en Europa y en algunas élites políticas y económicas da miedo la participación democrática de la ciudadanía. Se demostró, en España no pudimos, insisto, votar la reforma del artículo 135 de la Constitución, ni el rescate bancario, ni el memorándum impuesto por la Troika. Da miedo, lo dijo una ministra del Gobierno, ¿no? Los referéndums los carga el diablo. Hay miedo a una democracia participativa y eso forma parte de la necesaria ruptura democrática que debemos de abordar ya del proceso constituyente. Pero además, sin duda, además de una venganza, lo que ha habido por parte de la Troika, lo que ha habido por parte de los dirigentes alemanes, con el apoyo del señor Rajoy y de las élites económicas y políticas, es un intento de decirle a todos los ciudadanos españoles y europeos: aquí mandamos nosotros, aquí manda el poder económico y si no aceptáis lo que os decimos os vamos a doblegar. En el caso de España no hizo falta, porque como Rajoy se doblegó en junio del 2012 y aceptó de buena gana, porque está de acuerdo con ello, las imposiciones de la Troika, pues no hizo falta imponerse. En el caso de Grecia, la situación ha sido sin duda una imposición
que tiene mucho de venganza, pero sobre todo tiene de prepotencia política, para demostrar que en momentos de crisis económica la democracia entra en situación de excepción y, en definitiva, quienes deciden son los poderes económicos y no los ciudadanos. Y eso es contra lo que hay que combatir, porque un siglo XXI así es un siglo terrible. Señor Coscubiela, un par de preguntas muy breves. ¿Se puede dar la paradoja de que Tsipras vote hoy que sí a este plan en el Parlamento griego y, en cambio, por ejemplo, ustedes, que defienden la actitud que ha mantenido Tsipras, voten que no aquí en el Parlamento español? Bueno, nosotros no tenemos por costumbre ser más papistas que el Papa, pero en cualquier caso decidiremos nuestro voto si eso se plantea en los términos en que se plantee también la votación. Si el señor Rajoy lo plantea como una bala a su política, pues le diremos que no. Entre otras cosas, le recordaremos que es un poco desmemoriado, que España sí que ha sido rescatada, no España, sino sus bancos, y que España sí que ha sido intervenida en junio del 2012 por la troika comunitaria con una imposición de políticas brutales, algunas que van más allá de las que ha tenido que firmar el propio gobierno griego. Y eso es una cosa que el señor Rajoy parece olvidarse en su ataque de desmemoria. Señor Coscubiela, una cosa más. ¿Sabe usted que Convergencia y Esquerra Republicana estaban intentando crear una lista unitaria para las próximas elecciones? Y Barcelona, Jennifer Jáñez, parece ser que ya hay acuerdo sobre los nombres que van a encabezar esa lista. ¿Quiénes son? ¿Qué tal? Buenas tardes. Esta lista, como decíais, estaría representada por 3 entidades independentistas. Sus representantes serían, por orden, Raúl Romeva, Carme Forcadell y Muriel Casals. En cuarto lugar estaría Artur Mas y en quinto Oriol Junqueras. Eso sí, en caso de victoria sería Artur Mas el presidente. Quien no se ha sumado a esta lista ha sido la CUP, porque finalmente se han incluido a políticos. Eso sí, avalaría el carácter plebiscitario de las elecciones del próximo 27 de septiembre. También hemos visto alguna cara de resignación entre los republicanos. No están del todo de acuerdo con esta fórmula, pero saben que había que asumirla. Eso sí, piden una cosa, y es que ante cualquier amenaza del gobierno no se tire para atrás esta vía independentista. Joan, dígame qué le parecen esas personas que han elegido Convergencia y Esquerra Republicana, y sobre todo ayúdenos a entender por qué Junqueras, al integrarse en esta lista, renuncia a ganar las elecciones y poder ser él el presidente. Sobre las razones que ha tenido Junqueras y Esquerra Republicana, me permite que no entren. Creo que ellos las han explicado. Creo que ha habido un pánico escénico al hecho de la amenaza de Mas de que si no tragaban pues no había elecciones el 27 de septiembre, y eso ha sido lo que ellos han decidido. Yo lo respeto, porque entre otras cosas muy probablemente pronto habrá que construir una mayoría distinta, sin Mas, sin Convergencia Democrática en Cataluña, y creo que eso es importante. Sobre la lista, el señor Mas tiene derecho a hacer la lista, a hacer su lista como quiera. En cualquier caso, yo sí detecto que el señor Mas ya ha identificado a la lista de confluencia, a la lista de sí se puede, sí que es pot, como él la llama, como el adversario a batir, porque sabe que nosotros defendemos como nadie el derecho a decidir en referéndum el futuro de Cataluña, pero eso no lo hacemos a costa de olvidar la situación de emergencia social que ha situado a mucha gente en la crisis y que él ha ayudado a agravar con sus políticas y su sumisión a esas políticas también. Nos considera sus adversarios a batir y nosotros lo tenemos muy en cuenta. Nos encanta que el señor Mas crea que nosotros somos la lista de sí se pot, sí que es pot, sí se puede. Somos los que podemos disputarle la hegemonía política en Cataluña. Joan, gracias por haber estado con nosotros al Rojo Vivo, y le dejo que vuelva al debate dentro del hemiciclo. Gracias. Gracias a ustedes. Adiós. Bueno.